La operación de al menos 2 estructuras paralelas en la campaña presidencial del actual presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, para pagar gastos de campaña, violentaron el artículo 128 del Código Electoral. Esto es parte de las conclusiones a las que llegaron la mayoría de los diputados que investigaron este tema en comisión. Tras recibir más de 110 comparecencias desde octubre del año 2022, los diputados rendieron un informe de mayoría y 2 de minoría. En el de mayoría, que fue aprobado, se explica que una de esas estructuras paralelas se hizo a través de un fideicomiso irregular denominado Costa Rica Próspera. El mismo fue administrado por parte de la fiduciaria Ata Trust Company, el cual figuró como presidente Arnoldo André Garnier, actual canciller de la República. Otra de las conclusiones que cita el informe aprobado señala que el fideicomiso fue utilizado para recibir fondos y pagar gastos de campaña del Partido Progreso Social Democrático, así confirmado por Rodrigo Chávez mediante nota enviada al Tribunal Supremo de Elecciones. Los legisladores piden la inhabilitación para ejercer cargos públicos a aquellas personas que, siendo candidatos o parte de la estructura paralela, incurrieron en delitos electorales. El informe de mayoría fue presentado por los legisladores liberacionistas Dinora Barquero y Francisco Nicolás, la socialcristiana Vanessa Castro, el diputado Ariel Robles del Frente Amplio y el legislador Jorge Dengo del Liberal Progresista. La diputada Ada Acuña presentó un informe de minoría y los representantes de Nueva República anunciaron que redactarán un informe adicional. Además, señalaron los legisladores que Chávez fue el actor intelectual, partícipe y tomador de decisiones en todos los alcances del fideicomiso como una fuente ilegal de financiamiento de su campaña. También propusieron reformas electorales para que situaciones como las encontradas no se repitan. La legisladora Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana manifestó que se ha realizado una investigación para tratar de indagar si hubo estructuras paralelas en diferentes partidos. El hallazgo fundamental, que es la presencia de 2 estructuras paralelas, que era el objeto de la comisión, 2 estructuras muy claras paralelas del Partido Progreso Social Democrático. La estructura fundamentada en la cuenta de la señora Sofía Agüero y el señor, donde el señor Jack Love, que también figura en la otra estructura paralela, eso es importante, donde el señor evidentemente pasa dineros para que estos sean utilizados en el financiamiento. Y la estructura gigante que se da alrededor de la figura del fideicomiso. Evidentemente se desnaturaliza la figura, el uso de un fideicomiso. Ariel Robles del Frente Amplio señaló que el informe aprobado plantea señalamientos importantes, como el uso de dichas estructuras. Hay evidentes usos de estructuras paralelas en el caso del Progreso Social Democrático, el tema del fideicomiso Costa Rica Próspera, es evidente que hubo una estructura paralela ahí. Se señala al señor Rodrigo Chávez como un actor intelectual, conocedor del uso irregular de fondos en la campaña electoral. Don Rodrigo Chávez lo acepta incluso mediante un oficio que le envía al Tribunal Supremo de Elecciones en el que él indica que el fideicomiso está siendo utilizado para uso de recursos de la campaña. Esto consta dentro de los 9.000 folios que la comisión tiene y que estará juntando dentro del proceso del informe al plenario. El parlamentario Jorge Dengo del Liberal Progresista manifestó que firmó el informe de mayoría producto de muchas horas de trabajo. Un compromiso por parte de los diputados que la han integrado para que consigamos en las reformas electorales que podríamos hacer. En ese sentido, el Tribunal Supremo de Elecciones ha realizado recomendaciones muy puntuales en cuanto al tema de creación de franjas electorales, posibles formas para que la contribución estatal para las campañas políticas se hagan de manera anticipada, posibles reglas más claras para el uso o desuso de los bonos, el tema del origen de los fondos y de dónde vienen es algo que yo creo que nosotros podemos como Asamblea Legislativa entrarle y trabajar en eso. Por su parte, la legisladora oficialista Ada Acuña señaló que le llama la atención como 5 diputados
que no revisten información de la campaña del Partido Liberación Nacional. Lo único que se remiten los dos informes y queda claro es lo del salto al vacío. Hay mucha evidencia, hay no solamente evidencia, sino aquí varios testigos confirman el hecho y eso es lo único que tienen los dos informes y que comprueban en sus conclusiones y en sus recomendaciones. Por último, algunas de las cosas que nos pareció que también había suficiente información con respecto a la campaña y lo que fue el viaje a República Dominicana, no se argumentó absolutamente nada. El parlamentario José Francisco Nicolás de Liberación Nacional sostuvo que quedó claro que no se utilizó solo una, sino varias estructuras ilegales. Utilizaron de mala manera la figura del bono electoral, del bono de deuda política, y lo elevaron a 40% de descuento, lo cual es un negociazo para quienes contribuían en esa campaña del actual presidente. Tercero, utilizaron testaferros, es decir, personas que enmascararon donaciones de extranjeros, tanto en efectivo como en especies, para poder hacer llegar recursos a la campaña pasada. Cuarto, estamos pidiendo el levantamiento del secreto bancario para figuras como el presidente de la República, doña Pilar Cisneros, el señor Federico Cruz. Sobre el Partido Liberación Nacional, indicaron en el informe que ante la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, que calificó el video Salto al Vacío como una evidente propaganda político-electoral, el mismo no fue reportado como una donación en especie o similar, constituyendo una acción que en apariencia no se adecúa al ordenamiento jurídico, siendo materia que debe ser atendida por el Tribunal Supremo de Elecciones. En cuanto al partido Nueva República, el informe recomienda al Ministerio Público ampliar la investigación del posible delito de fraude de ley en el préstamo otorgado por la empresa Hacienda Solimar Sociedad Anónima. Además, se determinó la posible utilización de una doble garantía de bonos electorales y pagarés.